Buenas tardes, mi nombre es Daniela Moreno San Clemente y mi compañera Angie Yulisa Delgado Ardila. El análisis estadístico se realizó teniendo en cuenta los datos de Agronet para el año 2020 sobre la siembra y producción de la caña miel. Este análisis estadístico tiene el objetivo de mostrar la variabilidad del área sembrada en relación con la producción del cultivo. Para ello, las variables importantes a tener en cuenta. Compañera, presenta el documento en Excel. Para ello, las variables que se tuvieron en cuenta fueron el área sembrada y la producción. Cada una de ellas cuenta con un total de 55 datos. Estos datos se analizaron cada uno por separado a partir de una tabla de frecuencia. Luego se realizaron los respectivos cálculos para conocer las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, asimetría y apuntamiento. Por último, se realizó la correlación de los datos para generar conclusión a partir de ello. Muy bien, buenas tardes. Como lo dijo mi compañera, en primer lugar, a estos datos se le realizó una tabla de frecuencia. En esta exposición se van a ir presentando cada uno de los cálculos que se le aplicó por separado a cada una de las variables. Primero se mostrará lo que se le realizó a la variable de área sembrada y luego los datos que se le aplicaron a la variable de producción. Muy bien. En cuanto a la variable de área sembrada y la tabla de frecuencia, se muestra cada uno de las fórmulas aplicadas que se tuvieron en cuenta para poder realizar una tabla de frecuencia, como lo es el rango, la marca de clase y el ajuste necesario para poder construir los intervalos. El valor importante o el dato importante a conocer que nos permite conocer esta tabla de frecuencia es que la mayor concentración de datos de los datos del área sembrada se encuentran entre 0 y 73. Relacionándolo con los datos obtenidos, es decir, con lo que estamos analizando, que es el cultivo de caña miel, se puede concluir que la mayor concentración del cultivo se encuentra en hectáreas de 0 a 73, es decir, que es ahí donde se puede recoger una mayor producción del cultivo. Siguiente. Muy bien. Luego de ello se le aplicaron los cálculos de media, mediana y moda. Para ello se aplicó primero la media, que nos permite conocer el promedio de los datos del área sembrada, obteniendo que el promedio de los datos, o en este caso el promedio del cultivo que se genera de la caña miel, está en 116,14. En cuanto a la mediana, se encuentra que los datos se encuentran en mayor proporción entre los intervalos de 54,41. Hay un caso especial en estos datos. Al ser datos de área sembrada y organizándolos de menor a mayor, se encuentra que la mayor producción se encuentra en los primeros datos. Es decir, que siempre tanto la media y la mediana están ubicados en estos mismos, ya que este cultivo no presenta mayor producción en datos superiores a 73. Es así como no se permite el cálculo de la moda, ya que para calcular la moda se necesitan datos de los intervalos superiores al primero, lo que en este caso no se puede evidenciar. Siguiente. Sube, por favor. Para calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, se calcula primero la desviación respecto a la media. Para ello se tienen en cuenta los datos de la frecuencia, la marca de clase y la resta de la marca de clase con el promedio.
obteniendo una desviación respecto a la media de 919,18. Muy bien, en cuanto a la varianza, obtenemos que estos datos tienen una varianza. Compañera, ¿me lees el número que está el de arriba, el que está arriba de desviación típica? En rojo, arriba de desviación típica. 14,202,83. Muy bien, ese es el resultado que obtenemos a partir de los cálculos de la varianza, es decir, que esa es la variabilidad que presentan los datos. La desviación típica, que es un cálculo normal, nomás es la raíz cuadrada de la varianza, nos da como resultado 119,18. Y por último, el coeficiente de variación, que nos permite dar un porcentaje de la variación de esos datos, nos da que es de 104,39%. La que sigue. Muy bien. La asimetría y el apuntamiento, que nos permite cada uno conocer los valores de los momentos 3 y 4 de estos datos, nos da como resultado que el valor del momento 3, de los datos es igual a 1,68. Abajo. Y el valor del momento 4, ahora sí, es de 22,64. 251,4. Muy bien. Al darnos como resultado el momento 3, 1,68, quiere decir que estos datos son asimétricos positivos, pues son superiores a 0. Y a darnos el apuntamiento, ese resultado nos dice que entonces el leptocúrtico, porque son mayores a 3. Siguiente. Muy bien. En este caso también se presenta la tabla de frecuencia realizada a la variable de producción. En este caso nos muestra, baja por favor. Muy bien. Que la mayor concentración de los datos en la variable de producción se encuentra también en el primer intervalo, que va de 0 a 915. Es decir, que la mayor producción se presenta en las primeras áreas, ya que los datos están organizados de menor a mayor, y esta frecuencia es de 44, o sea que en promedio eso es lo que recogen los agricultores en las hectáreas de ese cultivo. Siguiente. Muy bien. En esta tabla de frecuencia ocurre lo mismo que en la tabla de frecuencia del área sembrada. Se puede calcular o tener los cálculos de la media y la mediana, el promedio y la mayor concentración de datos, pero no se puede calcular los datos de la moda, ya que estos datos, la mayor concentración se encuentra en los primeros intervalos, lo que no permite conocer el total de la moda. También se realizan los cálculos de la varianza. En estos se puede hacer una comparación que en los datos o en las medidas de dispersión aplicados a los datos de la producción son más altos que los datos del área sembrada. Es decir, que hay más variabilidad en la producción que en el área sembrada. Siguiente. Aquí se muestran las medidas de asimetría de apuntamiento. En la variable de producción se observa que el valor del momento 3 es igual a 8,54, lo que hace que los datos sean asimétricos positivos, y las medidas de apuntamiento, el valor del momento 3 hace que sea de 23,1594, que hace que sean leptocúrticos.
La siguiente. Por último, se presenta el coeficiente de correlación, es decir, que se presenta esa diferencia o esa relación entre los datos analizados. Debe recordar que los datos analizados eran el área sembrada y la producción. Luego de realizar el cálculo, se tiene que el coeficiente de correlación de estos datos, compañera, por favor lo lees, que está en rojo. El coeficiente de correlación es de 0,987907299. Muy bien, lo que nos permite conocer o generar una gráfica. En esta gráfica se muestran los datos de área sembrada y los datos de producción. En el eje de la X están los datos de área sembrada y en los ejes de la Y los de producción. ¿Qué conclusiones podemos obtener a partir de ello? Que de acuerdo a las áreas que se siembran en cada uno de los municipios de Colombia del cultivo de caña miel, la mayor concentración de este cultivo se encuentra en sus principales áreas. ¿A qué me refiero con principales áreas? De acuerdo a las hectáreas sembradas, es más fácil encontrar el cultivo en mayor concentración en las primeras áreas. Por eso, en la tabla de frecuencia del área sembrada y en la tabla de frecuencia de la producción, los datos que más los datos están en mayor concentración en el primer intervalo, lo que significa que es ahí donde mayor concentración de datos y mayor variabilidad de los mismos se va a encontrar. Es decir, que a mayor distancia del área, menor producción va a haber. Es decir, entre más lejos esté el área de la principal, es donde menos se va a cultivar, y al iniciar la hectárea es donde más cultivo de la caña miel se va a encontrar. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.